Continuamos esta mañana en el Sol de las Noticias, como siempre, tratando de abordar diferentes temas de la problemática nacional, y una de ellas son los derechos humanos. Hay visión de lo que son los derechos humanos, cada quien lo interpreta como mejor le parece, y Honduras ha sido por años, yo tuve el privilegio hace muchos años de irme orientando en esta dirección, de conocer qué son los derechos humanos, y tuve a la par a alguien que me permitió, en recorridos por diferentes partes del país, el doctor Carlos Roberto Reina, que era un abanderado de los derechos humanos, y que lo explicaba de la manera más sencilla. Es un hombre que se formó en Europa, pero que trajo al país el tema de los derechos humanos. De ahí otros vinieron y cada quien le fue poniendo bandera a lo que era el tema de los derechos humanos, y creo que hemos ido conociendo. Hoy tengo una invitada muy especial, hemos hablado en otras ocasiones sobre esta temática. Estamos próximos a lo que es la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que debería de interesarnos a todos los hondureños. El ombudsman en cualquier país del mundo es la persona interesada en conocer los diferentes problemas que se presentan en la violación a derechos fundamentales de los hombres, la salud, el tema de salud, el tema de seguridad, del empleo, la posibilidad que tiene el ser humano de desarrollar sus actividades con toda la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, es tan amplio el concepto, y hoy la hemos invitado precisamente a la licenciada Ángela Sosa para que podamos platicar sobre esta temática, y no es desconocido también que ella es una persona que tiene la posibilidad de convertirse en Comisionada Nacional de los Derechos Humanos por sus méritos propios. Viene de una persona que la conozco hace muchos años, y que se ha ido forjando desde abajo, creando toda una formación profesional importante, hasta lograr llegar a tener amplios conocimientos en esta materia, con una claridad meridiana. Pero algo que me ha llamado siempre la atención es que mantiene sus posiciones muy personales, de repente no muy comunes a lo que hemos escuchado de planteamientos de derechos humanos, sino que tiene su propia visión. Así que siempre es grato tenerla acá, siempre es bienvenida a Canal 36 y especialmente aquí al Sol de las Noticias. Gracias, Javier. Buenos días a todos y todas las personas que ven este programa, que tiene una gran audiencia, y muy agradecida de esta oportunidad, y que Dios nos permita estar aquí hoy para poder hacer visible nuestro planteamiento, nuestra propuesta en materia de derechos humanos, que usted hace días la conoce. Sí. Es que hablar de derechos humanos, como decíamos, es tan amplio. Pero hoy he visto una publicación que usted hace en diario La Tribuna y me llama la atención. Usted hace planteamientos de 3 puntos importantes en la visión de los derechos humanos, que habla de prevención, habla de la integración institucional y también del sistema estadístico. ¿Cómo podemos hacer un resumen de toda esa visión que usted tiene? Esos 3 pilares son el fundamento de una nueva perspectiva en derechos humanos. Una perspectiva que la estamos planteando ante el Congreso Nacional y ante las autoridades que correspondan, para que se haga valer independientemente de los resultados de este proceso de elección del CONADE. Antes de explicarle en qué consisten esos 3 pilares, es importante saber por qué esos 3 pilares. Y es que en Honduras tenemos antecedentes negativos en materia de derechos humanos, porque la historia no se puede desconocer, pero esos antecedentes negativos llevaron a crear un vínculo emocional con la población, en la cual, cuando habla de derechos humanos, usted no piensa en algo positivo, no piensa en prevención, en educación, no piensa en formación académica, de ninguna manera, ni en buenas prácticas.
inmediatamente la mente se vincula a muertes, otro tipo de violaciones de derechos humanos, falta de respuesta de las autoridades, la bandera de lucha en las manifestaciones que realizan las personas cuando tienen alguna inconformidad para ejercer un medio de presión social. Y así el tema de derechos humanos fue creando 3 estigmas. Primero, derechos humanos solo defiende a los delincuentes. Esa es una voz populi, es manejado en la gente, es el común denominador. Segundo, toda persona uniformada es un violador de derechos humanos. Eso tampoco es verdad. Las personas uniformadas son parte de la estructura del Estado, son servidores estatales y que por supuesto, por la naturaleza de la institución, han sido formados con disciplina y con otras características, pero eso no quiere decir que no se fortalezca a lo interno de la institucionalidad armada el tema de los derechos humanos. Y por último, un estigma que es de todos conocidos, Javier, que toda persona vinculada al tema de derechos humanos tiene una conexión ideológica con una posición política determinada. Cuando, si bien es cierto, los seres humanos tenemos derecho a nuestra afiliación política, porque es parte de nuestra naturaleza, somos seres políticos, pero también es cierto que los que elegimos estar en este rubro de los derechos humanos preponderamos otros intereses antes que la afiliación política, los intereses políticos que ya todos tenemos, ¿verdad? Eso es así, pero los derechos humanos están vinculados con todos y todas. Entonces, esos 3 estigmas hay que trabajarlos desde la mediatización, desde la educación y desde la promoción de los derechos humanos. Yo creo que tiene mucho de razón esto que usted explica, porque allá por los 70 u 80 empezó el tema de los derechos humanos a ser escuchado con mayor frecuencia en el país. Entonces, cuando se pretendió cuestionar algunas acciones de parte del Estado, entonces los que estaban, digamos, a favor de ese tipo de cosas, empezaron a cuestionar que quienes defendían derechos humanos eran los que defendían a los delincuentes. Exactamente. Cuando no es correcto, porque un defensor de derechos humanos, aunque es difícil en el mundo, casi siempre uno tiene algún grado de inclinación, pero se busca que tenga un equilibrio, ¿verdad? De Así que es. si es a una persona a la que se le acusa de un delito, la presunción de inocencia es la que prevalece. Entonces, un defensor de los derechos humanos tiene que ir a buscar de que se haga justicia, no importando a quién se esté cuestionando. Y recuerde algo importante, la Defensoría de Derechos Humanos está conectada con el sistema de derecho y con la democracia. Y un defensor de derechos humanos no es un defensor de un delincuente, como usted bien lo dice, es un garantista del debido proceso de esa persona que ha sido aprehendida de manera infragante o que ha sido detenida por orden judicial. Entonces, esos son los temas, Javier, que hay que ir cambiando. Y si me disculpa, yo creo que es que ahí es donde está de repente un error, cuando el defensor de los derechos humanos se pone en el papel de juez. Cuando dice, no, esta persona es inocente o el que lo capturó es culpable, no permiten que sea la autoridad competente la que al final determine el grado de inocencia o culpabilidad de ambos. Claro, y eso tiene que ver con el empoderamiento emocional que hubo de los derechos humanos por una necesidad emergente en la década perdida, no llevó al interés de educarnos en ese tema y se necesitan más que buenas intenciones para poder sostener el sistema de derecho y la democracia. Se necesitan propuestas, acciones. Entonces, justificado, más que justificado, una propuesta para innovar, para refrescar el tema de derechos humanos, para lograr un empoderamiento más que emocional, legítimo, un empoderamiento lleno de educación, de comprensión real del rol que cada persona tiene en la sociedad, hasta dónde nosotros y ante quién podemos exigir un derecho humano. Los servidores estatales también tienen derechos humanos. En fin, hay una desinformación que ha sido manipulada
muchas veces por intereses políticos. No sé si quiere que le hable ya de la propuesta. No, me queda todavía una cuestión que a mí me parece que debemos de irla dejando clara, porque ocurre con frecuencia. Vemos al defensor de la persona que se pone un chaleco y dice que es defensor de los derechos humanos y que está atento de la defensa del derecho humano, pero él tiene una ideología. Entonces, como que queda el funcionario, queda desprotegido porque no van a ver proteger el derecho humano a él, sino solo la de la otra parte, porque también se ha dicho de que quien viola el derecho humano solo es el que tiene autoridad. Técnicamente, así está estructurado, hay un marco doctrinario que respalda esa teoría. Técnicamente, solamente el Estado, a través de sus servidores estatales, pueden violentar los derechos humanos, ¿verdad? Pero las situaciones van evolucionando y ahora hay nuevas teorías que nos dicen que también el crimen organizado es un potente, fáctico violador de los derechos humanos de la ciudadanía, porque también interrumpe la satisfacción de derechos de educación, de derechos de acceso a salud y muchos derechos más. Entonces, sí, Javier, si bien es cierto, así se nos ha enseñado que solo el Estado puede violentar los derechos humanos, déjeme decirle que también la ciudadanía tenemos deberes humanos que se complementan a esa garantía de los derechos, y es lo que no queremos entender. Nosotros debemos de tener una visión de corresponsabilidad y abandonar el paternalismo histórico que nos ha caracterizado, en el que creemos que el gobierno nos tiene que resolver todo. Nosotros tenemos que cambiar el discurso y la práctica. No es resuélvanos, es resolvamos en conjunto una situación determinada. Ayer, por ejemplo, miraba en una escuela pública a los padres manifestándose porque los residentes de la colonia no les permiten ingresar con el busito hasta la escuela. Entonces esos padres se organizaron. Esos padres no esperaron la respuesta que se interpuso, de la solicitud que se interpuso quizá ante un juzgado de policía, ante la alcaldía municipal, sino que van y hacen uso de su derecho. Eso es corresponsabilidad en materia de derechos humanos. Cuando usted no espera que el garante baje y usted desde su condición ciudadana puede aportar a ese proceso de garantía. Y sí se puede aportar, claro que sí, las iglesias tienen un papel fundamental, sociedad civil tiene un papel fundamental, porque podría acercarse, por ejemplo, a las estructuras militares de nuestro Estado y educar e implementar sendos programas de impacto educativo para ir sembrando esa semilla en cada policía, en cada militar, en cada policía militar, y poder tener una mejor evolución del entendimiento, de la comprensión y de la buena práctica en materia de derechos humanos. Y el tema del ingrediente ideológico, que, bueno, en el caso de Honduras, desde una facción se aborda el tema de los derechos humanos, pero si lo vemos en otro país, puede ser que sea desde el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que la población entienda que más que ideología es defender principios elementales en todo ciudadano? Eso solo lo vamos a lograr a través de educación, de una promoción de vida, a través de una mediatización estratégica en cuanto al tema de derechos humanos. Derechos humanos es una filosofía de vida, Javier, y si nosotros la adoptáramos como tal, también sería implementada a niveles políticos y podría ser tomada con la seriedad que corresponde. Históricamente Honduras ha tenido una característica: solamente reacciona a los derechos humanos y andamos apagando fuegos en materia de derechos humanos. Pero ¿qué hay de la prevención? ¿Qué hay de la educación y qué hay de la promoción en materia de derechos humanos? ¿Qué hay del dato en derechos humanos? El manejo del dato es una debilidad no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En el sistema interamericano no hay claridad en el manejo del dato. Usted se mete a ver en las páginas estadísticas los gráficos y las variables que se comparan y que se cruzan para establecer análisis descriptivos, de repente no son los que se necesitan
para poder establecer un nivel de cumplimiento, por ejemplo, de los países que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, igualmente a nivel nacional. A nivel nacional tenemos un gran sistema creado por ley de protección de derechos humanos, que están en diferentes leyes, que son organismos con sus competencias bien definidas, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, el CONADE, la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos, el CONAPRED. En fin, es un sistema que es coherente al sistema de derecho en el que nosotros nos encontramos y a la democracia a la que pertenecemos, que está en crecimiento, está en un proceso de evolución. Pero este sistema está desarticulado, esa es la impresión que da. Fíjese que es increíble que en nuestro país todavía hay personas que no saben cuál es el organismo ante el cual tienen que ir a presentar una denuncia, porque nosotros hemos tenido la oportunidad a través de las investigaciones científicas que hemos realizado aplicando encuestas a poblaciones líderes, vulnerables. Muchas veces las personas cuando ven, ella es abogada y trabaja en los derechos humanos, quisiera saber a dónde tengo que ir a presentar una denuncia, porque fíjese que tengo tal situación. Entonces, yo me pregunto, si las personas, por eso es importante conocer el sentir real de la persona, no solo se debe manejar los derechos humanos, que sí es importante desde un punto de vista académico, que es trascendental, estamos de acuerdo, pero también hay que conocer cómo piensa el líder del patronato, cómo piensa el líder de una iglesia, cómo piensa el líder de una sociedad de padres de familia. Pero también, desde ahí está su visión entonces en el tema de lo que es la prevención. Claro, pero también cómo piensa el militar, cómo piensa el policía militar, cómo piensa el policía propiamente dicho. Y en base a eso, acercarnos, es meternos en un campo en el cual históricamente se ha estigmatizado y no, estos son criminales, estos son delincuentes, no, los servidores estatales son unos violadores. Ya no más de eso, Javier. Entremos a educar en ese campo. La educación tiene que focalizarse en el garante, en el gobierno, porque si usted como garante no entiende, no comprende el alcance de los derechos humanos, ¿cómo pretende garantizar a la ciudadanía? Por ejemplo, un oficial jurídico que tiene a su cargo 70 expedientes, tiene que sacar 10 diarios en un nivel de eficiencia de excelencia. Si esa persona no entiende que derechos humanos está vinculado con su respuesta a la eficiencia y eficacia de su desempeño para ese ciudadano que es dueño de ese expediente, que es el interesado en ese expediente, entonces no va a entender cuál es la garantía de los derechos humanos. Claro. Por eso la educación tiene primero que fortalecerse dentro del gobierno. ¿Y quiénes son los actores que podrían implementar esos programas educativos? Pueden ser las iglesias, puede ser sociedad civil, a través de aquellas organizaciones que van más allá del sesgo político y se unen en un interés de país para querer complementarse al trabajo de los gobiernos independientemente de quién esté en ellos. Sí, porque nada serviría que pretendamos llegar a la población si quienes deben de ser los garantes no tienen, porque esta es cuestión de casi de y llevarlo dentro, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino que emocionalmente tener la seguridad y la certeza de qué son los derechos humanos. Pero entonces, también, con facilidad hay una reacción, ¿verdad? Lo que usted decía, si alguien tiene un expediente, un juez, un fiscal, entonces ahí debe haber cierto grado de empatía, es decir, bueno, me pongo en la posición del que cree que se le están violentando su derecho, yo tengo que agilizar mi labor para que se le respete el derecho que él cree que se le está inculcando. Y más que de empatía, es de esa responsabilidad aumentada como garante del cumplimiento de los derechos humanos. Pero eso solo hasta que tenga conciencia él. Y la conciencia, ¿cómo la formamos? A través de la educación. Sí. Pero para eso usted tiene que conocer cada población y para eso tuvo que haber bregado. Hay situaciones, hay percepciones que no se las da la lectura, se las da la convivencia. Yo he sido capacitadora a nivel nacional de muchas poblaciones, de estructuras de seguridad del Estado y también de sociedad civil y de iglesias. Entonces, me atrevo a decir con humildad que conozco hasta cierto punto las necesidades, el nivel
bajo de conciencia que existe sobre los derechos humanos y que nosotros realmente estamos en ciernes en este tema y que a pesar de que también existen esfuerzos por parte del actual gobierno para educar en materia de derechos humanos a través de la clase de derechos humanos que se recibe en la Universidad de Policía o en la academia, de la cual yo he sido maestra titular también. Entonces sí existen ya pasos importantes dados y que son la apertura para todo esto que viene. Quiero decirle que independientemente, Javier, de quien quede en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es la conciencia que se tenga de los cambios que se pueden ir a realizar. Y por cierto, en las postulaciones habemos 3 mujeres y eso es algo muy novedoso y de mucha honra para nuestro país y para nuestro género. Claro, pero yo creo que no podemos en un país como Honduras seguir improvisando. Es que cada quien debe estar en el lugar que le corresponde. Si una persona se ha preparado en su vida para una determinada actividad, me parece que es como injusto que no llegue la persona que se ha preparado y que entonces sigamos improvisando en temas tan delicados como este de los derechos humanos. Y ya vamos a entrar en un momentito porque quiero que usted también me hable sobre esta integración institucional. Claro que sí. ¿Qué pretende decirnos usted a través de la integración institucional? Muy bien, ya hablamos sobre la promoción, sí, ¿verdad? La educación y cómo prevenir. La integración institucional es articularse, es liderar verdaderos procesos de cambio en el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Es que el CONADE, como el organismo de mayor nivel por tener rango constitucional y también tener competencias a nivel de todo nuestro país, pueda liderar esos procesos de cambio desde el garante para poder tener una mejor proyección a nivel social. Es decir, que el CONADE se involucre en las diferentes acciones, que existan coordinaciones, por ejemplo, en materia educativa, que los diferentes departamentos de educación de los diferentes organismos del Sistema de Protección Nacional puedan coordinarse para no duplicar esfuerzos, puedan aprovechar también la cooperación internacional, eficientarla y puedan tener un mejor impacto en las poblaciones vulnerables. Eso también pasa, Javier, por tener una visión positiva del tema. ¿Qué significa esto? La actitud de nuestros funcionarios en materia de derechos humanos siempre ha sido una actitud evasiva a los medios de comunicación, porque el tema se ha manejado erróneamente con un tabú y con un velo de secretividad y de que sobre esto no hay que hablar. No es correcto seguir manejando el tema de esa manera. Derechos humanos es un tema, para empezar, abierto, es un tema progresivo porque evoluciona conforme nuestra evolución humana o involuciona si no tenemos la capacidad de avanzar. Entonces no podemos seguir con actitudes de no dar explicación a los medios porque el funcionario a través de sus acciones educa, a través de sus acciones manda un mensaje a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros funcionarios en materia de derechos humanos no tienen una relación con los medios, no digamos que permanente, pero con cierta periodicidad que permita tener un concepto, ir construyendo un concepto diferente en materia de derechos humanos? Ahora, esta integración institucional, puede ser que esté en este momento en el país varias instituciones que diríamos, para citar un ejemplo así muy popular, que le estén disparando con mucho esfuerzo a un solo objetivo. Si el objetivo es los derechos humanos, ¿por qué no integrarse? Porque veo que hay una Fiscalía de Derechos Humanos, que tenemos un Ministerio de los Derechos Humanos, está el Comisionado Nacional, y hay otras organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Eso sería una gran idea, pero tendría demasiado costo por las reformas legislativas que ello implica.
Entonces... Pero no se puede, no, ¿por qué necesariamente reformando leyes? No se pueden poner de acuerdo para que el esfuerzo no sea entonces, justamente, disperso, porque justamente, de repente viene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tiene una visión sobre una temática, ejemplo, salud, pero desde el Ministerio de los Derechos Humanos puedan tener otra visión, y entonces hay esfuerzos dispersos y cada quien como que quiere dispararle a todo lo que se mueva. Claro, el CONADE puede perfectamente instalar la primer mesa interinstitucional del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, y en esa mesa tener una agenda. Y hay que dejarlo patentado, porque es usted la que lo propone, ¿verdad? Para que después no vengan otros y digan que ellos tuvieron la oportunidad tiene que crear esa mesa donde todos estos actores confluyan y tengan una agenda, por ejemplo, para crear un gran sistema nacional del dato en derechos humanos, es decir, que cada institución posee una base de datos, algunas Esto es lo que usted llama el sistema estadístico. Exacto, y lo estoy vinculando a la articulación porque están unidos. En esa mesa interinstitucional, multiactorial, donde convergen todos los actores del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, tienen que tener como agenda, por ejemplo, el fortalecimiento del mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia. Tienen que tener en su agenda un tema prioritario en la creación del Sistema Nacional de Protección, Sistema Nacional de Manejo del Dato en Derechos Humanos. ¿Por qué? El Ministerio Público tiene una base de datos, unos más digitalizados que otros, unos más modernos que otros, pero cada uno tiene su propia base de información. Y están como feudos atomizados y no están articulados. ¿Qué sucede con el sistema? El sistema puede tener una plataforma inclusiva de todas estas instituciones y usted puede tener acceso a los datos que cada institución recoge. Y esto le puede llevar a dos hipótesis. Primero, que aumentó, si hay un aumento de la denuncia, es que aumentó la credibilidad en el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Y no necesariamente la segunda hipótesis implica que estamos mejorando en las buenas prácticas de derechos humanos. Esas hipótesis que tienen que ver con el análisis descriptivo, que tiene que ver con un enfoque más objetivo del tema, es a lo que tenemos que llegar a través de ese sistema de datos. Ahora, me llama la atención esto que usted señala y que me parece que es correcto. Cuando se desconfía del sistema, entonces la gente dice, ¿yo para qué voy a ir a denunciar que me violaron un derecho? Entonces, y algunos se alegran, mire que aquí andamos bien porque la cantidad de denuncias ha bajado ostensiblemente, pero eso más bien puede ser una demostración de insatisfacción de la ciudadanía en cuanto a que no va a encontrar respuesta o la poca credibilidad que puedas tener en los encargados de proteger sus derechos. Entonces, tiene mucha relación porque de repente esa estadística o esos datos pueden, en vez de abrir una puerta, más bien puede ser que la tengan cerrada. Así es. Si a Honduras históricamente no le ha sido preponderante el manejo de las estadísticas, mucho menos el manejo de las estadísticas vinculadas al tema de derechos humanos. Es un tema que no ha sido mencionado porque a nadie le interesa. Entonces, lo que usted acaba de decir es importante. ¿Conviene o no conviene plantear este tipo de hipótesis como país? Yo le digo con objetividad, Costa Rica y los países más avanzados y evolucionados en materia de derechos humanos tienen un nivel de objetividad muy alto. Tienen estadísticas en materia de derechos humanos. Y nosotros estamos llamados, Javier, a plantearnos todas las hipótesis posibles. ¿Para qué? No para crear otros estigmas sobre los funcionarios o sobre las personas que manejan el tema de derechos humanos, sino para intervenciones focalizadas y saber cómo recuperar. Si la hipótesis de la falta de credibilidad es la acertada, entonces veamos cómo recuperamos la credibilidad en el sistema, cómo estimulamos la intención de la denuncia en la ciudadanía, porque hay bastante cifra oculta al respecto. Y
Y entonces hay que saber cómo intervenir, para eso es la estadística. Porque permite también ver las potencialidades y también las debilidades. Claro, y otra cosa antes de que se me olvide, sí, Javier, ese gran sistema nacional del dato de derechos humanos también tiene que tener en su plataforma incluida un acceso directo de la ciudadanía para presentar quejas o denuncias. Y puede hacerlo ante cualquiera de los organismos que van a estar ahí en la plataforma. Claro. No que existe una página del CONADE, una página del Ministerio Público, que por cierto es poco visible esa página, una página también de la Secretaría de Derechos Humanos, que es una de las mejores trabajadas, sino que una página grande en la que estas instituciones puedan ser visibilizadas hacia la ciudadanía. Y que, por ejemplo, en el municipio más remoto, la persona que viene de un caserío al pueblo y va a un internet pueda meterse a una página y desde ahí contar y decir, mire, a mí me está ocurriendo esto, y que tenga un sistema de respuesta en el cual se le diga sistematizadamente qué es lo que puede hacer, porque ¿qué sucede? El CONADE tiene competencia en los 298 municipios de nuestro país, pero actualmente tiene una cobertura de 32. Entonces, el CONADE para mí es el órgano de mayor poder y es el agente de cambio de mayor impacto en nuestra población. La persona que llegue ahí tiene que ser consciente de eso, no para profundizar estigmas ni de un lado ni del otro. Tiene que tener conciencia de que tiene que ver más allá de la visión partidista, tiene que tener conciencia del papel conciliador y de poder construir la paz, pero no esperar que la paz baje como una paloma del cielo y se va a instalar en el país. No, la paz se construye. Tiene que ser articulador. Tiene que ser articulador, institucional, y no una isla. Exactamente. No una isla. Y no verlo desde la gran metrópoli, entonces que aquí es donde vamos a solucionar todos los problemas, en la capital. No, sino que el CONADE busque la cercanía a la comunidad, en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el caserío, en el municipio, claro, en el departamento. Claro. Entonces va a ir regando toda la certeza que tiene el que se siente violentado en su derecho, de que sí hay alguien que está interesado en conocer su caso. El CONADE tiene unas redes solidarias importantes que ha establecido a nivel nacional y no se desconoce que se han hecho esfuerzos, porque también de eso se trata. No es descalificar y en base a esa descalificación decir, miren, aquí está la solución de Honduras. De ninguna manera, Javier. La solución de Honduras está en toda la ciudadanía, en los casi 9 millones que existimos aquí. Claro. Esto solo es una propuesta que seguramente va a ser tomada en cuenta por quien llegue a ocupar este cargo y que de todo corazón deseo que sea una mujer, independientemente de que sea su servidora. Porque ya es tiempo, Javier, que la mujer ocupe esa titularidad para que pueda demostrar que es un actor de cambio. Pero en su caso particular, porque conozco su trayectoria, sé su formación, no es alguien improvisada, es una persona que ha recibido formación, que tiene conocimiento, que tiene la experiencia, y por eso yo decía que en algún momento ya en Honduras debemos de irnos acostumbrando a ir ubicando a la gente en el lugar donde se merece. No podemos seguir improvisando, este país se tiene que terminar la improvisación. Bueno, yo imagino porque usted tiene esa trayectoria, entonces ya tiene una visión más amplia, le ha tocado, usted tiene una visión sobre lo que son los centros penales, usted tiene una visión sobre lo que es el tema de salud, porque lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, usted tiene una visión vista desde los derechos humanos sobre el tema de la educación. Recuerde que el CONADE, la seguridad ciudadana. Claro que sí, Javier, y el CONADE no es un ente coercitivo, es un ente de influencia, para mí, entiéndase en el buen sentido de la palabra. Influencia porque debe de tener la capacidad de concertar, porque tiene que tener la capacidad de hacer recomendaciones acertadas en base a análisis generados de la data estadística, es decir,
evidencia probable que va a permitir intervenciones acertadas de parte de los entes del gobierno que tienen que hacerlo. El tema también de la progresividad en la implementación, en la satisfacción de las garantías es importante, Javier, porque ningún éxito se construye de la noche a la mañana. Claro, hay otro tipo de éxitos que sí los construyen de la noche a la mañana, pero el éxito de bien, el éxito formado, como decía mi madre, todo cuesta en la vida. ¿Qué es lo que le ha tocado a usted? Usted es una persona que viene desde abajo y en base a una lucha permanente, en el deseo de superarse, lo ha logrado. Y seguramente, Javier, hay personas que siempre están a favor y otras que no están a favor, eso es natural, incluso es parte de nuestra democracia, pero hay que seguir adelante. Hace mucho tiempo que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en este campo, y realmente deseo lo mejor para nuestro país. Y en materia de derechos humanos es tiempo de que esto se tome y se maneje con la seriedad que amerita y con la responsabilidad que merece. Y esto yo me responsabilizo de lo que voy a decir. Mire, el grado de insatisfacción que la gente tiene por los últimos comisionados nacionales ha sido de impacto. Y yo también, a mí me ha tocado en algún momento tener que recurrir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y no he sentido una respuesta satisfactoria ante una situación particular. Entonces, de repente puede ser que yo sea de la gente que esté prejuiciada. Claro, no, y admito que puede ser que yo esté prejuiciado. Pero si uno en esto del periodismo a diario tiene esa oportunidad y uno le dice, mire, ¿por qué no va al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? No, ni me hable de eso. El caso de la migración interna, que no es responsabilidad directa de la autoridad constituida, sino que es producto de las bandas criminales que están sacando a la gente de sus comunidades y que las obligan a tener que emigrar, no solo fuera del país, sino que dentro del país. Pero no ha habido de parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos una verdadera propuesta en función de hacernos conciencia a todos de cuál es el rol que tiene que jugar la autoridad, la comunidad, y que todos intervengamos para que los hondureños no estemos huyendo de nuestro barrio a otra colonia porque hay un grupo de delincuentes que no nos permiten vivir en tranquilidad. Sí, eso se llama desplazamiento por inseguridad. Sí. Pero eso también obedece a la falta de mediatización de las estrategias. ¿Qué sucede? Debido a que siempre se ha vinculado derechos humanos con una ideología política determinada, entonces es como, no sé cómo decirle, como un requisito que si vas a ser titular de una institución de derechos humanos, por favor, perfil bajo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver los derechos humanos desde un enfoque positivo y además propositivo? Quitémosle ya el tabú al tema, socialicémoslo, democraticémoslo, integrémoslo, Javier. ¿Cómo es posible que sigamos aislándonos de un tema que nos compete a todos y todas? Este tema tiene que ser democratizado, este tema tiene que ser empoderado por los diputados, por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo. Tenemos que ir más allá de manejar algunos datos de cumplimiento a nivel internacional y andar apagando fuegos. Yo creo que aquí el mediatizarlo es en función de que la gente tenga conocimiento, pero no sea en el momento de la elección, sino que se busque la gente calificada. Claro, yo entiendo. Porque de repente podemos montar todo un espectáculo, pero no es para buscar a la persona más adecuada. No, estamos totalmente de acuerdo, Javier. No solo hay que parecer, también hay que ser. Correcto. Entonces, en ese sentido, esa propuesta, por ejemplo, que he planteado ante la honorable comisión del Congreso Nacional, que se va a encargar de este proceso, requiere de mucho trabajo, mucho trabajo. En 6 años se podría generar un impacto, un cambio positivo y se podría recuperar la credibilidad del sistema, pero requiere trabajar en esas 3 áreas. Crear una mesa interinstitucional del Gran Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, que lo tenemos las leyes ya, los órganos creados mediante la ley. Crear
un programa de educación de derechos humanos que pueda ser transversalizado a nivel formal e informal, claro, en todos los niveles. Y tercero, el gran sistema estadístico del dato en derechos humanos. Son soluciones estructurales a problemas estructurales. Esos tres pilares, y no digo que no puedan existir otros, porque claro que se van a derivar otras soluciones intermedias que nos van a llevar a las grandes, pero esos tres pilares son el principio del cambio de enfoque en materia de derechos humanos en nuestro país. No le tengamos temor a los derechos humanos. Los derechos humanos son parte de nuestra vida, Javier. Filosóficamente nacen y mueren con nosotros. En cuanto a la academia, podemos educarnos y sabemos que existe un marco doctrinario exquisito e infinito en materia de derechos humanos y todos pueden apuntar a tener diferentes posturas. Derechos humanos es más que una ideología política, debe de ser el faro de luz que alumbre a los gobiernos, independientemente del partido político en el que se encuentran, para ir buscando políticas públicas acertadas, para poder hacer cambios estructurales en nuestro país que eleven el nivel de cumplimiento del sistema a nivel nacional y a nivel internacional. Si Honduras implementa estos tres pilares, se lo digo, Javier, va a ser el primer país del hemisferio que va a ser pionero en el manejo del dato en derechos humanos y va a sentar un precedente a nivel nacional e internacional que bastante nos debe interesar, porque ya sabemos cómo nos encontramos, sobre todo hay muchos que nos desprestigian y a veces nos desprestigiamos por nosotros mismos, por el desconocimiento, por no dar la importancia a una herramienta que nos puede ayudar a levantar nuestro perfil como país, porque Honduras, Javier, yo sigo creyendo que es un gran país, y Honduras tiene, la mayoría de su población es gente buena, trabajadora, es gente honesta, somos madres, somos mujeres, somos hombres, niños, adultos mayores, discapacitados, somos todos y todas que cada día queremos salir adelante de una manera honesta. Existe, como en todo el mundo, personas que no van a tomar el camino correcto, pero eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, hay que ir generando espacios de oportunidad. Y le voy a decir algo importante, disculpe que he tomado tanto la palabra. Fíjese que... No, es que usted es la invitada, usted es los televidentes Gracias, que quieren escucharla es a usted. Yo Fíjese tengo todo el día para hablar acá. Históricamente, los gobiernos tienen decisiones acertadas, como otras que no. Fíjese que el actual gobierno, por ejemplo, ha tenido apoyo, he estado leyendo apoyo a la agroindustria y se ha estado mediatizando. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la vinculación del apoyo a la agroindustria y de los avances en esa materia con derechos humanos? El CONADE, por ejemplo, debería de vincular sus pronunciamientos a los avances que el gobierno va teniendo en diferentes ramas, y lo estoy diciendo independientemente. Por ejemplo, si el gobierno avanza en agroindustria, el CONADE inmediatamente tiene que mandar un pronunciamiento a medios de comunicación y a redes sociales diciendo: se está haciendo un avance en la garantía de apertura de oportunidades para el desarrollo económico y social de la ciudadanía en materia agroindustrial, pero no se pronuncia. Que garantiza también la seguridad alimentaria. Y garantiza también que menos personas se van a ir en caravanas y va a haber desplazamiento, ya va a disminuir el desplazamiento. Entonces, ¿por qué no nos vinculamos, por qué no asociamos las buenas acciones de nuestro gobierno con las garantías de los derechos humanos? Ahora, estas estadísticas... Porque nos falta creatividad. Claro, estos sistemas estadísticos de los que usted habla, que de repente, como no se han manejado de manera técnica, no se ha permitido que tal vez al momento de la evaluación no estemos bien calificados, sino que estemos saliendo que el Estado de Honduras, al final, que somos todos, salgamos mal evaluados. Javier, el sistema estadístico obedece a la madurez política que nosotros tengamos de autoevaluarnos.
Nosotros necesitamos darle finalidad el objetivo del sistema estadístico, y uno de los objetivos podría ser la medición interna en la evolución del cumplimiento de las garantías de derechos. Ir admitiendo algunas responsabilidades, es decir, bueno, aquí cometimos un error, una falta, una falla, vamos a responder, pero de aquí en adelante... Pero es que es natural, Javier, porque a mí me parece que las personas que nos gobiernan tienen la madurez política para admitir que esto es un ensayo y error, y vamos a acertar muchas veces y otras veces no. Pero entonces, esa mente negativa, ese estigma de que no vamos a utilizar las estadísticas porque pueden ser una evidencia de que nosotros no somos garantistas de derechos humanos, no, Javier. Las estadísticas es el paraíso prometido de la verdad, por lo menos de lo que más se acerca a la verdad. Y si nosotros hacemos un uso adecuado de ellas, y si nosotros las vinculamos a materia de derechos humanos, hay algo bien importante. Vamos a dejar de ser víctimas de la manipulación ideológica, porque más bien los derechos humanos se van a convertir en un instrumento, en un referente para los partidos políticos. ¿Qué opina de derechos humanos? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la medición? No, y que en sus planteamientos también se van a ver obligados a tener que hacer planteamientos desde la visión de los derechos humanos. Claro, y además las estadísticas nos van a permitir generar datos, posicionamientos, análisis, y como le digo, se abre una gran puerta a nivel internacional, porque Honduras, que ha sido el patito feo y es el referente de violaciones a derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que duele tanto en el alma que en el extranjero a uno le hagan ver esas situaciones, por primera vez puede levantar su cara y decir, estoy haciendo algo estructural por mejorar el manejo del tema de los derechos humanos, pero ya no más estarnos autocondenando. Ahora, no será que se ha acumulado tanto, se ha quedado como en la reserva, tanta situación de posibles denuncias de violación a los derechos humanos, porque por lo que usted dice, no, es que tenemos el temor de que qué van a decir del país si nosotros admitimos. ¿Por qué no acercarse a la víctima? Hay mucha víctima que lo que está esperando es que los representantes de los derechos humanos digan, venga para acá. ¿Cómo se puede acercar? Exactamente, usted le dice, ¿qué es lo que le pasó? ¿En qué se siente usted afectado? En esto y esto. Mire, vamos a buscar la forma como resarcir el daño que se hizo, y ahí se termina. Pero se ha ido acumulando tanto que cuando van a organismos internacionales, cuando ven los expedientes, dicen, no, qué barbaridad lo que ha ocurrido. Y tal vez son cuestiones que se pudieron haber solucionado aquí en el país, pero como usted lo señalaba, nadie quiere asumir la responsabilidad. Y un catalizador de eso debería ser el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Si hay alguien que falla dentro del sistema, entonces el CONADE dice, venga para acá. ¿Por qué no se ha buscado solucionar este problema? Y ahí tiene mucho que ver, en primer lugar, la promoción de los derechos humanos para incentivar la denuncia en las comunidades. Claro. Y eso se podría manejar también de manera sistematizada, sin perjuicio de que puedan existir clases presenciales en zonas donde se necesita tener una intervención más inmediata. Pero también el crecimiento de la denuncia a través de un sistema digitalizado va a permitir que el CONADE pueda dar acompañamiento a esta persona que presentó su denuncia para ir a ver si le retardaron un expediente, cuál es la causa, que se presente un informe, pero sin tabú, de manera abierta, democrática, ¿me entiendes? Sin dar la impresión de que todo tiene que ser escondido. ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Si nuestra naturaleza tenemos buena y mala, nosotros decidimos qué hacemos prevalecer. Entonces, el acompañamiento del CONADE tiene que tener un respaldo estructural y es la articulación interinstitucional. Si el CONADE se sienta en una mesa con todos los actores, el CONADE va a tener una mejor capacidad de respuesta, no solo a los altos mandos, sino también a mandos intermedios en la cadena de gobernabilidad, sea en el Poder Ejecutivo o sea en el Poder Judicial. Entonces, la persona que solicita un acompañamiento debe recibirlo y el CONADE tiene que tener el tacto
para poder hacer valer su presencia y poder exigir a esa autoridad que sea diligente en el caso, sin caer en la condena inmediata, sin caer en el estigma inmediato de la situación, porque al final, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Resolver o seguir estigmatizando? Yo creo que ese es el papel. Lamentablemente no lo hemos logrado entender muchas veces, que el papel del comisionado o del comisionado de los derechos humanos, ombudsman, es de un mediador, de el que busca que la fiesta se lleve en paz, pretender darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Es buscar de que desde el Estado no se le violente el derecho al ciudadano, pero que también el ciudadano sepa que tiene deberes que cumplir y se convierte en alguien que busca mecanismos para que no haya confrontación. Lo veo yo, a mí me impacta, por ejemplo, cuando se reúnen las comunidades para buscar que se instale una empresa generadora de energía, ya sea hidráulica, solar o una mina. Entonces hay muertos, primero la sangre, corre la sangre, ahí la violencia, de ahí que van a la cárcel, y ya cuando está todo encendido, entonces tal vez algunas veces a alguien se le puede imaginar, vamos a ir a donde el comisionado para que él venga a ser como un mediador, ¿verdad? Alguien que tenga, que la gente sienta que es un representante válido para garantizar los derechos. Por eso en otros países se llama la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, que creo que en algunas comunidades aquí en Honduras ya se ha estilado. Pero entonces, si están previos a dar un contrato de esta naturaleza, en la reunión que tienen en los poblados, donde hay cabildo abierto, está el alcalde, están los representantes de la sociedad civil, está la ciudadanía, pero está el representante del comisionado de los derechos humanos para garantizar que todo se haga en base a la ley. Claro que sí. Está dentro de su visión, si se le diera esa oportunidad de tener un comisionado más visible. Claro que sí, Javier. Hay que ser visibles estratégicamente para no dañar a la institución y para tampoco hacer daño al país. Nosotros tenemos que desmontar el estigma del vínculo ideológico, el estigma de criminalización de la seguridad en Honduras. Tenemos que desmontar del imaginario social la falta de credibilidad en el sistema. Entonces, sí, la visibilización es necesaria, pero tiene que ser estratégica. Tiene que ser estratégica porque recuerde que el ombudsman tiene un rango constitucional y en ese sentido tiene que saber cómo, cuándo y dónde, y sobre todo de qué manera va a intervenir y cuál va a ser la propuesta de mediación y los acuerdos a los cuales debe llevar a las partes. Usted me hablaba de algo importante, cantidad de solicitudes presentadas ante organismos internacionales. Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte, tienen cantidad de solicitudes que se presentan por parte de todos los países del sistema, ¿no? Pero de Honduras existe, claro, y muchas veces no se ha agotado la instancia interna. Y hay excepciones en el procedimiento de la Comisión para aceptar esas solicitudes sin haber agotado la instancia interna. Es decir, que sí pueden ser tramitados mediante soluciones amistosas en las cuales convoquen, ¿verdad?, a las partes interesadas para que puedan llegar a un arreglo. Pero habría que medir, y ahí entramos a la visión estadista, habría que comparar, por ejemplo, cantidades solicitudes presentadas por hondureños ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el dato de cantidad de solicitudes presentadas por hondureños ante el CONADE, ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y podría ser también ante el CONAPRED, porque el Ministerio Público es la Fiscalía de Derechos Humanos a la que me refiero. Si usted hace una comparación de esos datos, ahí usted puede tener una hipótesis
¿En quién cree más el ciudadano? ¿En el sistema nacional o en el sistema internacional? Podría ser que el dato nos diga que hay mayor credibilidad en el sistema internacional. Entonces, si es así, debemos hacer inmediatamente un programa de intervención a través de conciencia, incentivo de la denuncia y de capacidad de respuesta. Muchas veces las personas, Javier, van al CONADE, van a una institución, esperando en primer lugar que se les atienda con una sonrisa, con amabilidad, con diligencia, que se les ofrezca hasta un vaso con agua, porque somos seres humanos. Sí. Y muchas personas llegamos cansados a las instituciones, cansados de la vida, cansados del sol, cansados de bregar. Y encontrar en el CONADE un refugio de calidez humana va a ser importante. Que cuando presente esa solicitud de manera personal o de manera sistematizada, pueda inmediatamente, en primer lugar, tener un acuse de recibo de esa solicitud y decirle que en tantos días se le va a dar una primera respuesta, que puede ser que esté en estudio el caso, que puede ser que se esté investigando el caso, que ya se fue a visitar tales lugares en relación a su caso, pero que la persona se sienta importante, se sienta tomada en cuenta, Javier. La respuesta no la sé, la resolución no sé cuál irá a ser, pero ¿qué apunta el proceso? Que ese proceso pueda ser realmente sentido por ese ciudadano o ciudadana, que pueda sentir esa protección desde que llega ante la instancia y pueda realmente decir, aquí están respondiendo. Yo voy a ir al CONADE, pero no, oiga bien lo que le voy a decir, no porque el CONADE sea el de garra. Ya vas a ver, ya voy a ir al CONADE. Por ahí empecemos, no es así. El CONADE no es un perro de garra para ir a pelear o hacer justicia. Quien hace justicia es el juez, es el sistema judicial. Y el ombudsman o el comisionado nacional de los derechos humanos nada más es observador de que a esa persona no se le violente el debido proceso. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el papel del CONADE? ¿Cuál es el papel de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público? ¿Cómo podemos articularlas para eficientar y agilizar la respuesta de los órganos administrativos? Es natural que hay procesos que se vuelven lentos, hay otros que son más rápidos, porque todo pasa por el ser humano y por las capacidades que éste pueda tener para poder desempeñar bien su trabajo, Javier. Bueno, ha sido grato poder dialogar con usted y sin duda que si Dios lo permite y lógicamente que también las autoridades hondureñas en su persona, yo me atrevo a decir que tendríamos una excelente representante como Comisionada Nacional de los Derechos Humanos por su trayectoria, por su conocimiento, por el variado conocimiento que tiene, porque no solamente es que se ha formado en un área, sino en diferentes áreas del conocimiento en el tema de los derechos humanos, y esa oportunidad que ha tenido le ha permitido ser una de las candidatas idóneas desde que se dijo que venía la elección. En una conversación que teníamos en el programa de los 3 especialistas junto al licenciado de Trabajo Amado López y Alan Fiallos, hacíamos mención de su persona. Porque conocemos de sus capacidades, conocemos de su talento, de su inteligencia, aparte de su don como ser humano, una gran madre, una gran esposa, una gran profesional. Gracias, y yo creo que eso es lo que debe de valorarse también al momento de buscar las personas más idóneas para los cargos. Gente que esté impregnada de una serie de valores que nos permitan decir con satisfacción y con seguridad, porque el servidor público debe tener esa facilidad de ponerse en la posición del otro que va en búsqueda de una ayuda. Entonces, que tengamos la certeza de decir, no, yo voy a ir al CONADE porque sé que me van a atender. De repente no tiene la varita mágica para resolver todos los problemas, pero sí voy a tener la oportunidad de conocer cuál es mi situación y en qué ellos me pueden ayudar o qué ayuda me pueden brindar, porque a veces lo que necesita la gente es un abrazo, que lo recibe el funcionario, tal vez está ofuscado,
tal vez él cree que le asiste la razón, pero si encuentra a alguien coherente, con conocimiento, le explica, le aclara y dice, fíjese que es cierto, el camino que estoy tomando es el equivocado, no es la forma más adecuada la que estoy siguiendo, sino que usted me amplió el conocimiento, como lo hacemos acá. Cada vez que yo tengo la oportunidad de dialogar con usted sobre el tema de los derechos humanos, pues voy aprendiendo, ya a mi edad, todavía sigo aprendiendo de lo que es el papel de los derechos humanos y hasta dónde están mis derechos, cómo puedo, si me siento afectado, cómo puedo buscar que me ayuden a mejorar. Claro que sí, Javier. Condición. Agradezco sus palabras, las recibo con humildad y esta oportunidad me ha permitido darme cuenta que hay muchas personas que lo aprecian a uno. Entonces, me siento muy bendecida en ese sentido, muy agradecida con Dios por estar en este proceso. Estar aquí para mí ya es ganancia, que sea la voluntad de Dios el resultado. Igual nuestra felicidad, nuestra paz está determinada por principios primarios formados en nuestro hogar. Y quiero agradecerle el apoyo que me han dado desde este canal. Seguiremos participando en estos programas porque también son una trinchera para seguir educando, para seguir quitando los estigmas que existen en materia de derechos humanos, para volvernos positivos y propositivos en materia de derechos humanos. Javier, gracias a usted y a todas las personas que me apoyan y gracias a Dios también por los que no nos aman. Claro. Porque va a haber de todo en el camino del Señor. Entonces, que Dios nos pueda devolver la paz a nuestros corazones, que podamos tener realmente visiones democráticas sobre este proceso. Yo espero lo mejor de este proceso de elección, de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y sobre todo espero que sea una mujer la que llegue a ocupar esta titularidad porque ya es tiempo que Honduras tenga ese olor a mujer en materia de derechos humanos en un cargo tan importante. Gracias, Javier, y gracias a toda su amplia audiencia. Bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de poder decir que como comisionada tenemos a la abogada Ángela Sosa, que es una persona a la cual nosotros conocemos y tenemos la garantía de que si se le da esa oportunidad, Honduras podrá mejorar en la visión que se tiene sobre los derechos humanos. Gracias a todos ustedes por la sintonía, continúen con nuestra programación. Este es Canal 36, este es su noticiero, El Sol de las Noticias. Pasen un buen día. Buen día.